Buenas noches. Ya se cumplieron 514 años del que sin duda es el acontecimiento más importante de los últimos siglos que cambió el rumbo de nuestra historia, el descubrimiento de América. Un encuentro entre dos mundos y dos culturas que hasta ese entonces se ignoraban, pero también una aventura larga y costosa que para nada fue accidental. Precisamente para redescubrir ese viaje por nuestras raíces nos acompaña la historiadora Diana Uribe en este segundo especial de Caracol Televisión. Diana, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué estaba pasando con España en 1492? ¿En qué condiciones políticas, sociales y económicas se encontraba? España en ese momento estaba en un proceso de creación de un Estado nacional. Se estaban convirtiendo en un país. Ellos se van a convertir en un país, primero, mediante la expulsión de los moros, o sea, de los árabes que habían estado 6 siglos, allá 7 siglos, y que habían traído un portento de civilización, los expulsan. Van a expulsar a los judíos, que era la intelectualidad del mundo del califato de Córdoba, y digamos sobre un proyecto de una profunda intolerancia con respecto a los pueblos que estaban, ellos se van a centrar sobre un proyecto católico y un proyecto de los reinos godos que estaban en las orillas del mundo del Islam. Entonces ellos sacan a los árabes de la península y estos pueblos de las orillas se van a convertir en protagónicos. Entonces están creando un Estado nacional. La cantidad de pueblos que estuvieron peleando durante mucho tiempo en lo que se llamaban las peleas entre moros y cristianos, se van a convertir en un solo ejército, en un ejército nacional. Entonces ahí se van a encontrar dos reinos, el reino de Castilla y el reino de Aragón. Esos reinos era Isabel en Castilla y Fernando en Aragón. Cada uno necesitaba unir su reino a alguien que impidiera que los portugueses o los franceses accedieran al trono por las diferentes descendencias. Entonces ellos se unen para que ni Francia ni Portugal se apoderen de la naciente España y se van a montar en una biarquía, el doble reino, o sea, cada uno de esos reinos es autónomo. Eso le va a dar a Isabel también una autonomía muy grande. Entonces van a crear un Estado nacional, monárquico, católico, unitario, y es uno de los primeros estados nacionales en Europa, junto con Portugal, y más adelante Francia e Inglaterra. ¿Pero qué le estaba apostando entonces España luego de esa unión tan perfecta económicamente? Estaba en un momento de la historia muy bueno. ¿A qué le estaba apostando en este nuevo proyecto de Cristóbal Colón? Lo que pasa es que ahí hay una particularidad. Esta recién formada España es un país que no tiene en ese momento experiencia en la navegación. Los portugueses habían navegado el mundo entero desde el momento en que Enrique el Navegante desarrolló los grandes proyectos de las rutas. Los genoveses eran los más duros. En ese momento las ciudades más grandes era en Italia. Londres era una pequeña aldea, Madrid era pequeñita, digamos, apenas se estaba desarrollando Europa. El resto del Asia, el mundo del continente asiático era una gran civilización. La China era Ming, Japón era el periodo Edo, era un tiempo, digamos, donde el mundo florecía alrededor. Europa hasta ahora despuntaba. Entonces resulta que los grandes navegantes ya tenían una idea de la tierra y España no. Entonces cuando Cristóbal Colón propone el proyecto, ese cuento no se lo podía echar ni a los genoveses, ni a los portugueses, ni a los venecianos, porque ese cuento era muy reforzado. Era un cuento de que la tierra era un poco más pequeña de lo que se había imaginado, que se podía llegar por otras partes. Digamos, era un cuento que iba en contra de los conocimientos de navegación de la época. Entonces se necesitaba alguien que no se supiera la navegación para que le pudiera creer ese cuento. Entonces ella finalmente pues no tiene nada que perder. Ella es autónoma porque ella es la reina de Castilla, o sea, Fernando no va a gobernar sobre Castilla. Y además hay una paridad. Tanto Porta tanto Isabel como Fernando. Quiere decir que los dos son dueños. Ella puede disponer de su fortuna. Ella es reina de Castilla. A la final a ella le parece que no tiene nada que perder ahí. Y no tiene un conocimiento de navegación como para que le parezca loco el proyecto que sí le había parecido a los portugueses y a los genoveses. Entonces el hombre le plantea otra ruta para llegar al Asia, porque el Asia es donde está la jugada, o sea, la esquina del movimiento es el Asia en ese momento, porque es donde están las especies, donde están las maderas, donde está todo lo preciado, donde están las rutas. O sea, también hay una cantidad de rutas que se han venido desarrollando, la ruta de la seda, la liga hanseática, las rutas del Mediterráneo, todo eso eran las rutas que venían funcionando. Esto que se propone es una nueva ruta.
Entonces ella la piensa y dice, si España se queda con una nueva ruta y tiene acceso a todas esas mercancías, pues eso a España le puede dar un auge, un impulso muy grande. Entonces intentemos mirar un poco en el mapa cuál fue ese proyecto inicial que tenía Colón de conquista. Él tenía el proyecto, era como él concebía el proyecto, él pensaba que se venía por el otro lado y que iba a llegar, digamos, que el mundo era más pequeño y que a este lado había un atajo, una ruta más corta para llegar a la India y para llegar a Japón. Pero no concebía un continente entre Europa y Asia. No, porque es que eso no estaba pintado en ningún momento. O sea, eso, digamos, fue la sorpresa más grande de toda la historia, que hubiera una masa de tierra en la mitad. Él llega de carambola. Bueno, Diana, en ese orden de ideas, entonces Colón emprende el proyecto, obtiene el apoyo de la corona. Finalmente, ¿cuál es la ruta que termina siendo? Pues mira, él durante los primeros años, él está convencido que había llegado a Zipango, que era como le decían a Japacatay, que era como le decían a la India. Él estaba convencido que había llegado al Asia. Y la había encontrado insular, pero bueno, el Asia es insular. Él dura mucho tiempo pensando en eso, solamente después, cuando Américo Vespucio va a delinear. Pero mira, tú ponte a imaginar, si uno llega a Santo Domingo, y si uno llega a Cuba, y si uno llega a Panamá y llega al Darién, ¿cómo desde este estrecho y desde la insularidad del Caribe se va uno a imaginar que llegó a la América del Sur? Siempre América desbordó las utopías y las fantasías de los europeos, porque siempre resultó infinitamente más variada y más rica de lo que ellos se imaginaron desde nuestra misma existencia. Entonces por eso solamente hasta cuando Américo Vespucio recorre todo esto, que se dan cuenta que se pillaron fue un continente, mejor dicho, que lo que se encontraron fue una cosa impresionante que no cabía ni en la imaginación ni en las rutas de la navegación de la época. Por eso el continente se termina llamando América, porque el que se lo pilla es Américo Vespucio. Colón llega con su proyecto y su proyecto le resultó una carambola histórica de las más impresionantes. Bueno, Diana, pues vamos a hacer una primera pausa para comerciales, pero al regreso vamos a ver con qué se encontró Cristóbal Colón, este nuevo mundo, quiénes eran. Ya nos vemos. El descubrimiento de América. Diana, llegó ese 12 de octubre de 1492. Cristóbal Colón descubrió un nuevo continente. ¿Con qué se encuentra? ¿Qué estaba pasando en este lado del mundo? Aquí hay un mundo indígena, tenaz, poderoso. En la parte norte están los pueblos del bisonte, los pueblos del castor, los pueblos del lagarto, los pueblos en las rocallosas, los pueblos de las laderas. En el sur, en el centro están las grandes civilizaciones de los aztecas, los primeros mayas ya habían desaparecido. En el Caribe están los taínos y están los pueblos de los indígenas del Caribe. En el sur están los incas, el gran imperio inca. Entre nosotros ya había desaparecido el mundo de San Agustín. Están los pueblos de la sabana, están una cantidad de pueblos que tenían todo un solle cósmico, toda una mirada del mundo y un acervo milenario y ancestral con diferentes grados de civilización. ¿Y en qué consistía esa mirada de los indígenas? Ellos tenían una cosmovisión muy rica, calendarios exactos, sistemas matemáticos de altísima precisión. Ellos tenían un concepto de propiedad colectiva de la tierra, que era, digamos, el caso de los incas. Tenían un concepto de la divinidad completamente armónico, con todo su sistema ecológico. Tenían un conocimiento precioso y valioso de lo que eran los animales, de lo que eran las especias, de lo que era la selva, de lo que eran los ríos. Tenían otro tipo de conocimiento, un conocimiento distinto, pero absolutamente poderoso de lo que era este mundo y esta tierra. ¿Tenía Colón alguna idea de lo que se encontró? Ellos primero no se la imaginaban, porque nosotros no somos concebibles. Aún ahora, tampoco nos la tienen muy bien pillada como es que somos. Pero en esa época, hay un texto de García Márquez que habla de Antonio Pigafetta, navegante florentino, de cuando describía uno de los viajes de Magallanes y decía que esto era una cosa llena de fantasía para ellos. Ellos vienen con un proyecto teológico en la cabeza. Ellos vienen con un proyecto misionero y con un proyecto de la corona. Ellos vienen con un Dios único
que acaba de expulsar a todas las demás concepciones religiosas que había en ese momento. Entonces ellos no pueden entender, no pueden codificar dentro de su estructura el mundo que están viendo, no tienen ni siquiera cómo denominarlo, cómo llamarlo. Entonces es un grado de asombro, pero también ahí se está formando un concepto que se llama el eurocentrismo, que es que, digamos, los europeos conciben una única forma de conocimiento y el que no codifica en eso, pues es lo que ellos consideran bárbaro, un monte que llaman, sí, o sea, es una manera de codificar que hay un solo tipo de conocimiento, por eso hago tanto énfasis, que hay un solo tipo de conocimiento que es el que ellos poseen y los que no tienen ese tipo de conocimiento no son civilizaciones. Ya Europa está empezando a desarrollar ese concepto y esa es la base del colonialismo. Es la base conceptual del colonialismo, ¿no? ¿Y cuál es la diferencia con nuestro proyecto? El proyecto que traían ellos y el proyecto que en ese momento se estaba desarrollando en el continente. Es un proyecto de conquista el que ellos traen y es un proyecto extractivo, es un proyecto para extraer riquezas y oros, para regresar a la corona y para engrandecerse y engrandecer la corona. Es un proyecto de saqueo, porque el colonialismo básicamente, o sea, eso se va a montar después, pero básicamente el colonialismo es sacrificar la producción de un pueblo o un continente en beneficio de una metrópoli. Ese es el proyecto de conquistar nuevas tierras, y eso incluía la gente de esas nuevas tierras, pero también es un proyecto de evangelización. Entonces, el desconocimiento de todo el universo sagrado indígena y el sometimiento de ese universo sagrado al esquema religioso que traían los españoles fue un choque muy violento entre culturas. Diana, ¿y por qué ese primer encuentro entre los indígenas, Cristóbal Colón y toda su tripulación, fue pacífico inicialmente y posteriormente llegó a ser una relación casi de esclavitud? Pues al principio es el asombro, es la llegada, es una travesía gigantesca hacia lo desconocido. Ahí esta gente llega deshidratada, llega pasadísima, lleva mucho tiempo en ultramar, ya han viajado a un destino completamente insólito, entonces pues llegan casi náufragos. Los indígenas empiezan a darle agüita, ¿cierto? Como a tratar de revivirlo. Lo mismo cuando van a llegar un siglo después los peregrinos del Mayflower a los Estados Unidos, también ese primer encuentro va a ser un encuentro muy amable. Pero después, cuando empiezan a pillarse la riqueza y empiezan a buscar el oro, empiezan a encontrar las formas de someter a los pueblos indios para poder extraer el oro. Básicamente, la manera como los van a someter es aprovechando las divisiones internas que tienen. Y a través de esas divisiones debilitarlos. Bueno, Diana, y la posterior llegada de los ingleses, de los portugueses, ¿por qué tardó tanto? ¿Un siglo después? Bueno, los portugueses son los primeros de todo, pero ellos van a llegar más tarde. Pero duran tanto tiempo porque es que resulta que Inglaterra y Francia se desgarraron, y Holanda se desgarran en las guerras religiosas, en las guerras de la Reforma. Cuando empieza la Reforma protestante y se rompe el continente europeo, entonces ellos van a gastar mucho tiempo matándose por la religión. Los españoles no, porque los españoles ya la tenían clara. Lo primero que hicieron fue un proyecto teológico monárquico alrededor de Dios y los reyes. Entonces ellos no tenían ninguna duda de cuál era su fe. Los otros entran en ese tropel en que se van a meter entre católicos y protestantes. Eso les retarda un siglo la posibilidad de emprender las colonizaciones. Diana, ¿y por qué esa diferencia tan abrupta de la colonización del norte con la del sur? Porque ahí está el proyecto religioso, ahí es donde está la jugada. Mire, pasa lo siguiente, en el sur la idea es extraer el oro, llegar a España, convertirse en un hidalgo y engrandecer la corona. Pero es una relación con la corona española. Mientras que en el otro, a partir de las guerras religiosas, hay gente que dice que Europa no tiene caso, que Europa ya es un continente devorado por los odios y los fanatismos religiosos. Cogen un barco para no regresar nunca, para definitivamente quemar naves y dejar todo atrás. Esos son los padres peregrinos del Mayflower. Ahí van familias enteras. Al ir familias, ellos no necesitan entrar en contacto sexual con la gente del continente, mientras que los españoles sí. Los españoles viajan solos, por un lado, y ellos van a engrandecerse, entran en contacto con las indígenas, y en el caso de los portugueses son muy poquitos, siempre han sido pocos. Entonces ellos siempre se han mezclado con los pueblos a donde llegaban. Entonces, aquí hay un proceso de mestizaje. En el norte hay un proceso de exterminio.
porque las comunidades que llegan con un destino manifiesto, se consideran enviados por el Señor, ya que también están enviados por el Señor, pero están enviados a otra cosa. Entonces los de arriba están enviados por el Señor a poseer y conquistar la tierra, y encuentran que la tierra está habitada por unos pueblos que para ellos se convierten en un obstáculo entre ellos y el cultivo de su tierra. Entonces, en un principio los reciben bien, y es lo de la acción de gracias y el Thanksgiving y todo eso, pero luego empiezan a buscar la tierra, no el oro, la tierra, o sea, el continente mismo, físico, y eso hace inviable que puedan coexistir con los pueblos indígenas norteamericanos. Los van exterminando, y los van exterminando durante 4 siglos hasta el siglo XIX, en que los esclavizan, los someten y los dejan convertidos en escombros, digamos, en espectros en las reservaciones como hoy están. Es la parte más dura de la colonización del mundo indígena, la del norte, porque además es terriblemente racista, es excluyente, o sea, no hay un lugar para el proyecto de las 13 colonias para los pueblos indígenas, no lo hay, mientras que aquí sí. Aquí se necesita esa fuerza para trabajar, se necesita su información para conseguir el oro. O sea, aquí hay unos intereses comerciales distintos que hacen que se necesite el mundo indígena. Arriba, el mundo indígena simplemente es un estorbo entre un destino manifiesto religioso y la tierra. Diana, mucho se ha cuestionado sobre la calidad de los conquistadores, de quienes venían a bordo de esas 3 carabelas. ¿Quiénes eran verdaderamente estas personas que venían con Cristóbal Colón? Lo que pasa es que España en ese momento tiene sus intereses mucho más centrados hacia Europa. Y después, cuando Isabel y Felipe, cuando vayan a tener la fusión de los 2 reinos, entre Felipe el Hermoso y Juana la Loca, y llegue el tiempo de los Austrias, ahí ellos van a juntar todos los reinos para crear una Europa única, casi toda bajo el mando español, que es el famoso imperio donde no se ocultaba el sol. Entonces ahí van a aparecer los tercios españoles. Entonces los tercios españoles son, digamos, como el escuadrón élite del imperio. Aquellos que no estaban en los tercios, aquellos que eran como el segundo de la familia, como el calavera de la familia, venían a América. No necesariamente delincuentes, aunque sí hubo conmutación de sentencias de muerte por viajes a América. Y cuando hubo la crisis de Andalucía, pues mucha gente de Andalucía se vino para acá. Digamos, pues haz de cuenta como si en una situación como la que nosotros vivimos en este momento se descubre un nuevo mundo. Pues ¿quién se va? Pues todo el que puede, ¿cierto? Se va todo el mundo para allá también. Entonces aquí se venía todos los que, porque era una nueva oportunidad, lo que le da un marco bufo a las pretensiones de apellidos y argots que existen en las nuevas tierras del mestizaje. Eso queda chistoso. Diana, y curiosamente los conquistadores venían con un proyecto religioso, pero a bordo de estas 3 carabelas no venían sacerdotes. Vamos a hacer una segunda pausa para comerciales, y al regreso vamos a estudiar la América hoy, 514 años después, qué es lo que queda de ese descubrimiento. Ellos no tienen fierro, ni acero, ni armas, ni son para ello. No porque no sea gente bien dispuesta y de hermosa estatura, salvo que son muy temerosos a maravilla. Seguimos en este viaje con Diana Uribe. Diana, ¿qué momento cósmico estaba viviendo nuestro continente cuando llegan los españoles y ese choque que además pues nos deja un lastre impresionante? Pues es un momento cósmico dramático, porque imagínate que los aztecas, ellos tenían un dios que los adoraba, que era la serpiente emplumada, que era Quetzalcóatl, y habían sido hostilizados terriblemente por un dios que sentía celos de la adoración que los aztecas le tenían a él. Entonces él dijo que los abandonaba un rato, pero que él volvería a volver a estar con su pueblo de nuevo. Y esa predicción queda para el año 1 Caña. En el año 1 Caña, cuando los aztecas están esperando el retorno de Quetzalcóatl, que es una cosa muy mesiánica también, llegan los españoles y llega Cortés. Quetzalcóatl es una serpiente emplumada. Y los españoles llegan con los yelmos y llegan con las plumas. Entonces, en ese momento, los aztecas piensan que es Quetzalcóatl el que retorna, y lo tratan como un dios,
y es el colonialismo el que retorna, el que va a llegar allá, es otra cosa muy distinta, y él, Cortés se pilla, porque entre otras cosas Maquiavelo es europeo, y Divide y triunfarás fue la ley, que los aztecas han esclavizado pueblos brutalmente, entra en contacto con los pueblos que han esclavizado, y a través de la polémica figura de la Malinche, que fue la que tradujo a las lenguas, ella era una mujer de uno de esos pueblos esclavizados. Entonces ella les traduce las lenguas y permite que ellos entren en ese mundo. Entonces ellos se alían con los pueblos que han sido esclavizados por los aztecas y pelean contra los aztecas, y así es que los van a derrotar, siendo mucho menos es por las alianzas que establecen. En el caso de México, en el caso del Perú, que finalmente el imperio va a ser México y el Perú, todos los demás somos subsidiados, México y Perú es la dureza. En el caso del Perú, el inca se podía casar solamente con la hermana, y solo con la hermana podía tener hijos. Un inca se enamora de otra mujer y tiene hijos con la hermana y con la otra mujer. Eso da 2 descendencias. Esas 2 descendencias producen una guerra civil. El hijo de la otra mujer era Atahualpa. Entonces, cuando se produce la guerra civil por las 2 descendencias, llega Pizarro y los encuentra divididos. Entonces es un momento cósmico muy trágico, el que hace que la llegada de los españoles coja a los pueblos de América en una situación de debilidad o de enfrentamiento, que ellos rápidamente van a aprovechar para penetrar en el continente e imponer su cultura y arrasar la que estaba en ese momento. Diana, ¿y por qué si éramos una cultura tan fuerte, tardó tanto el proceso de independencia? 400, un poco más de 400 años después es que los pueblos y el continente deciden levantarse en armas y pelear por sus tierras y por su herencia. Nosotros vamos a empezar el proceso de independencias a partir de la invasión napoleónica a la península ibérica. Cuando Napoleón invade España, fractura el orden, es la primera fractura que va a tener la corona española, porque la corona española se mantiene fuerte, monolítica, desde que crece, desde que se hace. Cuando llega Napoleón, rompe esa dureza de la corona española y los vuelve una junta, los depone, pone a su hermano de gobernante. Esas juntas y esa fractura del poder del imperio y las ideas de la Ilustración que va llevando Napoleón llegan a América en forma de juntas, y esas ideas llegan con la autodeterminación de los pueblos, con los derechos humanos, con una mirada nueva del mundo. Esas ideas, la invasión napoleónica, la conciencia política de esa época, la independencia de los Estados Unidos, la Revolución Francesa, es un siglo donde se crean las ideas de lo que va a ser el Estado de Derecho. Es en ese contexto en donde viene la idea de independencia de América, porque antes la hegemonía española había sido completa y total. Durante muchísimo tiempo en el imperio que no se ocultaba el sol, no se había planteado, hasta que no llegaron las ideas que reinterpretaron el colonialismo, la idea de una independencia. ¿Qué quedó entonces hoy de América, de esa América India? ¿Qué queda hoy? Queda un mundo mestizo, o sea, nosotros somos una parte, los españoles que van a llegar acá, son pueblos donde han pasado desde los fenicios, pasando por los íberos, pasando por los celtas, pasando por los romanos, por los reinos góticos, por los árabes, pasando por toda una cantidad de pueblos. Esos que son el resultado de tantos pueblos llegan acá. Se van a encontrar con una diversidad increíble de pueblos indígenas, de toda clase de etnias y de lenguas. Se van a mezclar con ellos. Van a llegar pueblos africanos de todo el continente, de Ghana, de Mali, de Costa de Marfil, van a llegar de Angola, van a llegar de Camerún, van a llegar de toda esa zona, van a llegar Yoruba, Benin, una cantidad de pueblos de una gran diversidad del África. Todo eso se va a mezclar y el resultado de eso somos los aquí presentes, televidentes, audiencia y público en general, de un fenómeno que es muy particular aquí que se llama mestizaje. Entonces, dentro de eso, o sea, tenemos la ventaja de que aquí, pues imagínense, cualquier racismo queda ridículo. Eso en general lo es, pero aquí no tiene sentido porque el mestizaje es la amalgama. Finalmente nosotros quedamos hechos de todos los pueblos de la tierra, como una cita del Talmud que dice, el hombre del que se hizo el barro de Adán venía de todos los polvos de los rincones del mundo, de todas las polvos de la tierra. Entonces nosotros resultamos siendo la suma de todos esos pueblos. Ahora, nosotros como pueblos tenemos una herencia cortada, porque no podemos recuperar ese mundo indígena. Entonces, nosotros podemos rastrear nuestros apellidos solamente en la parte europea,
y solamente hasta la sexta generación, si mucho. Si tú te pones a pensar fuera de una persona que venga de inmigraciones de otro lado, hacia la sexta generación se pierden los rastros. Y nosotros ya no sabemos de ahí quién más está atrás. El mundo indígena, en términos de nuestros apellidos, se pierde en su gran mayoría, y el mundo africano se vuelve también muy difícil de recuperar e integrar para nosotros, pero nosotros somos la suma de todas esas cosas. ¿Qué queda de los indígenas? A los indígenas la independencia no les va a hacer ningún tipo de cambio, porque la república y los proyectos de autonomía no tuvieron una actitud con el pueblo indígena distinta a la que han tenido los españoles, porque ya el prejuicio de la idea del criollo y de todo eso se había arraigado profundamente. El colonialismo desprecia a aquellos a los que somete, y eso lo convierte en parte de la cultura. El mundo indígena no va a sentir ningún cambio en la independencia. Diana, ¿y logran los indígenas solo hasta 514 años después reivindicar un poco su causa? Vemos en Bolivia Evo Morales, después de tanto tiempo, logra pues llegar en Colombia a la está la presidencia. Constitución del 91, que es la primera constitución que reconoce a un país multiétnico, lo cual es una verdad y a puño, pues en el solo Baupés hay 33 etnias. Pero después, ahora, después de 500 años, después de toda la cantidad de luchas, los indígenas están desarrollando unos destinos políticos en América Latina. El primer gobernante indígena, desde el momento en que llegó Cristóbal, digamos, desde el momento en que el colonialismo se asentó en estas tierras, hasta ahora es Evo Morales. Eso es de una importancia capital. En Ecuador, el mundo indígena reclama un espacio político muy definido. Digamos, es un momento en que los pueblos indígenas están encontrando una salida y una propuesta política para el continente, y es un momento en que dicen: la propuesta de los hombres blancos no logra integrar sociedades. Esto es una propuesta diferente y es una manera de tratar de hacer entender otras realidades. Los arhuacos piden que se respete la línea negra que los dioses establecieron para partir las 4 comunidades, los arhuacos, los huihuas, los cogis, para que puedan estar allá y puedan entender frente a los proyectos de desarrollo que esos son territorios sagrados. La lucha de los uvas, para que no se hayan exploraciones, digamos, para hacer valer que la tierra es sagrada y que eso es parte de lo que se puede entender, de lo que se debe entender. Entre más rápido les paremos bolas, mejor, porque el efecto invernadero viene raspándonos los talones y ellos saben por qué viene. Bien, Diana, y con esa búsqueda permanente de nuestra identidad llegamos al final de este especial sobre el descubrimiento de América de Caracol Televisión. Esperen el próximo, que va a ser sobre Halloween, las brujas y el Día de los Muertos. Muchas gracias, Diana, por acompañarnos, y a todos y cada uno de ustedes también. Muy buenas noches. Buenas